En esta hora de la mañana, porque Dios es bueno. Tenemos un Dios bello, un Dios hermoso, un Dios precioso, un Dios santo como el cual no hay. Solo Él es Dios, solo Él es digno de toda gloria, solo Él es digno de toda alabanza, solo Él es digno de todo loor. Alabado, loado, honrado y glorificado sea el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos. Recuerde, estamos a través de Manuel TV, Canal 20, Cable Visión de la UAN. Estamos a través de la plataforma de Facebook del programa de radio Palabra, Fe, Poder y Milagro, y estamos también a través de Radio Trujillo. En esta hora de la mañana, un saludo a todos los que nos ven, que nos escuchan, a todos los que nos escuchan a través de la radio, la 103.5. Saludamos a Nahún en esta hora. Les saludamos de manera muy cordial a Joel Figueroa, a Mando, a nuestro hermano Javier, a todos los que nos escuchan en su taxi, a don Ezequiel Humansor, a todos los que nos escuchan en su taxi en esta hora de la mañana, que Dios les bendiga de manera grande y poderosa. La paz de Cristo sobre sus vidas, hoy, mañana y siempre. El tema de hoy se llama llamado y propósito. Mire qué importante. Usted está en Cristo hoy. Si está en Cristo hoy, usted fue llamado por Dios, pero también tiene un propósito. Hay que entender claramente la importancia de la salvación, de la vida eterna, de la que gozamos, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por usted y por mí, para darnos ese regalo tan precioso. Debemos de estar alegres, contentos día tras día, porque somos salvos, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por gozar hoy de una plena, total y completa salvación y vida eterna. Pero fue porque Dios nos llamó. Fue un llamado fuerte desde la cruz del Calvario, desde antes de la fundación del mundo, pero se hizo efectivo desde la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere, se propaga a nivel mundial, global, un llamado para todos los que han de ser salvos y para todos los que tendremos vida eterna. Pero aquí en la tierra hay un propósito claro y perfecto de parte de Dios para tu vida. No estamos por estar. Pero es importante, lo primero es saber que somos llamados. Él nos llamó. Dice la Biblia en Romanos 8:28 de la siguiente manera. Espero que me esté escuchando de manera clara. Dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Hay una palabra muy profunda, completa en este versículo, en este párrafo, que el apóstol Pablo transmite a todos aquellos que lo leemos o aquellos que puedan. El propósito es que todo cristiano pueda entender completamente la profundidad de esto que el apóstol Pablo está diciendo. Y sabemos, la palabra sabemos viene del griego oida, que significa estar seguro, estar convencido completamente de que Dios tiene el control de tu vida y de la mía, de todo evento, cualquiera que sea. Y sabemos, es para la comunidad de creyentes que ha madurado en su vida espiritual y está seguro y completamente convencido que Dios tiene el cuidado de tu vida. ¿Por qué? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, no es para todos, solo es a los que aman a Dios. Y los que aman a Dios son aquellos que han entendido y comprendido quién es Dios. Que todas las cosas le ayudan a bien. En el mundo enfrentaremos diferentes tipos de situaciones, problemas, dificultades, circunstancias adversas, tormentas, tempestades, vientos contrarios, pero todo vendrá a bien. Entienda, comprenda, todo vendrá a bien. Todo vendrá bien. Dios conjuga lo malo con lo bueno y trae al final de todo algo bueno para tu vida. Elimina todo temor, todo miedo, toda carga, toda pesadez, todo aquello que te impide avanzar, todo aquello que amenaza contra tu vida, contra tu futuro. Debes de entender que al final todo saldrá bien, que aquello tendrá solución, tiene solución y al final estará bien. Tú, tu casa, tu hogar, tu familia, tus hijos, tu trabajo, todo estará bien. Porque el Señor dijo,
porque yo sé los pensamientos que yo tengo para vosotros, que son pensamientos de bien y no de mal, para que al fin obtengáis lo que tanto queréis. Así dice, parafraseando yo, ¿verdad? Jeremías 29:11. Pero Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas es todas. No hay nada que no se quede, pues no hay nada que se quede, todo. Everything, como dicen los americanos, everything, todas las cosas. Esto, dice el apóstol Pablo, es conforme a su esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Ahora entra la palabra propósito. Hay un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito contigo. Dios no ha terminado contigo. Dios tiene un propósito claro y perfecto para tu vida, porque tú eres un llamado. La palabra kaleo significa llamar, pero la palabra kaleo significa alguien que ha sido llamado y que responde al llamado. Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Debe de entender y comprender cuál es el propósito de Dios en tu vida. Cuando tú entiendas el propósito que Dios tiene para tu vida, te vas a convertir en una persona invencible, poderosa, empoderada, llena de visión, llena de claridad mental, sabiendo cuál es el camino que estás recorriendo, hacia dónde vas y cuál es tu futuro. Porque eres una persona que está cumpliendo un propósito de Dios aquí en la tierra, porque eres un llamado, porque recibiste un llamado, lo atendiste y estás en el llamado. Y eso es bien importante que debamos de entenderlo. Dice el salmista David, Salmo 138:8. Lo vamos a leer. Salmo 138, versículo 8. Dice la palabra de Dios en el versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampares la obra de tus manos. El salmista le dice, Señor, yo soy un hombre de propósito, tú tienes un propósito conmigo, tú vas a cumplir tu propósito conmigo. No desampares la obra de tus manos. Recuerda, hay algo que hacer, hay una misión específica, hay algo que hacer, debo determinarla. No desampares la obra de tus manos. Entonces David entendió que es llamado. Dios lo llamó y que él tenía la disposición clara y perfecta. Él tenía la determinación. Él se había puesto en la brecha. Él estaba en el camino correcto y que él quería cumplir su propósito. Porque era llamado. Dios lo llamó detrás de la majada. Todos sabemos lo que pasó con Samuel. Llegó a la casa de Isaí y le preguntó por sus hijos. Ahí estaban presentes. Empezó a ungir uno tras uno. Ninguno de ellos era. Isaí le presentó el más grande, el más fuerte, el más guapo supuestamente. Y cuando lo iba a ungir, Dios le dijo, ¿qué te pasa? Detente, ese no es. Porque yo no me dejo llevar por apariencias. Y al final pasaron todos por la fila. Y ninguno de ellos era. Samuel estaba desconcertado siendo el profeta. Tenía todavía puesto el corazón en Saúl. Y eso lo desconcertó. Y le preguntó, ¿hay otro hijo tuyo? Sí, hay otro, pero está allá cuidando las ovejas. Mándalo a traer. Ese es. Estaba detrás de la majada, cuidando las ovejas. Ese era David, el dulce cantor, el que adoraba, el que alababa, el que glorificaba a Dios, el que incluso construía instrumentos para adorar a Dios. Era un adorador, era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo llamó detrás de la majada para ser rey, para cumplir un propósito en la vida del pueblo de Israel a través de David.
Y el propósito que del linaje de él iba a aparecer el Salvador del mundo, Cristo. Dios tiene un propósito para todo. No te desconcertes, no te confundas. Entiende y comprenda, detente, hay un propósito claro y perfecto para tu vida. Tú no eres cualquier cosa, Dios te ha escogido, Dios te ha llamado, porque Él tiene un propósito para tu vida. Tú eres de alto valor para Dios en el ministerio, en la obra, en el reino. De repente no sabes, no entiendes, no comprendes. De repente no tienes ninguna participación en el ministerio hasta ahora. Pero el simple hecho de que estés yendo a la iglesia, hay un propósito de Dios para tu vida. Dios te llamó. Te sacó del lodo cenagoso, de la mentira, del engaño, de la impiedad. Te desencadenó, rompió tu cadena de yugo, de esclavitud que el diablo tenía sobre tu vida. Él te llamó y te rescató. Te sacó de las tinieblas, de la oscuridad y te hizo trasladar al reino de su amado Hijo, Cristo Jesús. ¿En quién, dice, tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados. Dice la Biblia en Isaías 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías, capítulo 6, vi yo al Señor. De repente, Isaías tenía una experiencia personal con Dios, muy grande, muy poderosa, y lo dice, vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. La descripción clara, perfecta que Isaías da, es porque lo vio, es porque tiene una experiencia personal con Dios. Pero detrás de todo esto había un propósito. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Claro que sí, bendito el Señor, gloria al Señor. Toda la tierra está llena de su gloria, de su poder, de su majestad. Toda la tierra. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vio al Señor, dice él, en una experiencia única, especial. ¿Para quién? Para Isaías. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. Había un propósito de Dios, está cumpliendo el propósito. Sobre Isaías, es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. Un hombre de labios inmundos, un hombre que habitaba en medio de personas inmundas, pero de ahí lo saca Dios. De ahí lo llama Dios. ¿Por qué? Porque tiene un propósito con él. Así como Dios tiene un propósito con tu vida. No te sientas menos. No te margines a ti mismo. Dios te ha llamado porque tiene un propósito para tu vida. Mi Dios pues cumplirá su propósito en mí. Dice el salmista David, mi Dios, el Dios tuyo, el Dios mío, el que nos redimió, el que nos sacó del lodo cenagoso, el que nos sacó del cieno, del fango, y que nos puso en lugar espacioso, el que limpió tus heridas, el que sanó tus heridas, el que convirtió tu lamento en alabanza, tu tristeza en gozo. Él, el Cristo de la gloria. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? He aquí el llamado. ¿A quién enviaré? Dios llamando. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Decía el Señor. Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Yo, mire qué importante la respuesta de Isaías, responde con seguridad, con certeza, con convicción,
con determinación al llamado de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo has respondido tú al llamado de Dios? ¿Estás todavía con duda? ¿Estás todavía pensando si sí o no? ¿Estás seguro y determinado a servir a Dios? Dios tiene un propósito con tu vida. Cuando nos asociamos con el propósito de Dios, nos convertimos en personas poderosas, porque estamos pensando diariamente en lo que tenemos que hacer para Dios, para lo cual Dios nos llamó, y seguimos de manera permanente haciéndolo. Y cada día recobramos fuerzas, poder, autoridad, unción, todo aquello que necesitamos para hacer su obra, porque hay un propósito en tu vida. Tal vez está escondido en tu vida. Tienes que escarbar, tienes que escudriñar, tienes que darte a conocer cuál es tu propósito. Isaías de manera rápida dijo: yo. Nunca pensó en que iba a perder su confort. Nunca pensó la hostilidad que se presenta cuando presentamos el Evangelio, cuando predicamos, cuando evangelizamos. Cualquier tipo de situación adversa, no lo pensó. Él pensó en que tenía un llamado. Cuando tú tienes un llamado, no te importa nada. Quien te importa es Dios. Cuando tienes un llamado, Dios se convierte en la prioridad número uno en tu vida, porque hay un propósito que cumplir para Dios. Y cada vez más queremos agradar a Dios. Y cada vez más estamos pensando si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Pero lo importante es que vamos caminando en dirección a cumplir el propósito de Dios. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién? Entonces respondí yo: heme aquí, envía a mí. Y dijo: anda. Jesucristo dijo en Mateo 28:19, por tanto, id. Porque Él llamó a sus discípulos y ahora le estaba diciendo: id. Por tanto, id. Es un verbo continuo, hoy, mañana y siempre. Porque hay un propósito en tu vida, porque Dios te llamó para grandes cosas. Dios no llama a haraganes. Dios llama a gente determinada. Dios no te está preguntando si tienes o no tienes, si quieres o no quieres. Dios te está llamando porque Dios confía en que tú puedes hacer la labor o la misión para la cual te está llamando. No tengas temor, no tengas miedo. Confías de manera plena que Él hará todas las cosas a favor tuyo, porque el que da la visión también da la provisión. Dios nunca te va a desamparar. Dios nunca te va a dejar. Pasaremos tiempos difíciles de diferentes tipos. Pero cuando hay un deseo intenso de hacer la obra de Dios, no nos importa nada. Estamos con disposición clara y perfecta a permanecer y a seguir haciendo la obra de Dios. Después oí la voz del Señor que dijo: y dijo: anda y di a este pueblo. Ahora, ¿dónde lo direccionó? Con instrucciones claras y perfectas: ve a mi pueblo, ve a Israel, ve y diles, ve y predica, ve y exhorta, ve y anima. Dios lo está utilizando como un instrumento en sus manos de amor para alcanzar a su mismo pueblo que se había vuelto desobediente, que se había ido tras los Baales, que se había ido en dirección contraria a Él, que se habían apartado y se habían ido en pos de cosas equivocadas. Ve, anda y dile a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. El llamado era muy fuerte para Isaías, ir a un pueblo duro de servir en el tiempo actual. El llamado para la iglesia es igual a un pueblo duro de servir que no quiere nada con Dios, pero no nos debe de eso de importar. Debemos de ir y hacer la obra poderosa a la cual Dios nos llamó. Jesucristo, antes de irse, habla con sus discípulos. Mateo capítulo 28.
Versículo 18, Jesucristo ya resucitado, les dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, el llamado, y haced el propósito. Discípulo a todas las naciones. Llamado y propósito. Id y haced. Ve y haz. Debemos estar caminando de manera continua predicando, evangelizando, instruyendo. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo del pastor. Ese es el trabajo de todo creyente. Por lo tanto, recuerda que tienes un llamado y que tienes un propósito. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El propósito de Dios es que llegue a toda persona, a toda criatura, no importa quién sea, no importa cuál sea, no importa qué color, no importa qué raza, no importa qué estrato, sea pobre, sea rico. Debemos de llegar. Hay un propósito. Para esto Dios nos llamó. Para predicar, para evangelizar, para alcanzar, para hablar de Él. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Todas es todas. No se queda nada afuera. Todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro propósito, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo, dice el Señor Jesucristo, no dice nadie más, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque hay un llamado y hay un propósito. Hay un llamado y hay un propósito. Dice la Biblia en Segunda de Reyes capítulo 2. De la siguiente manera. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 describe el llamado de Dios a Abraham. Dice la Biblia, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete. Aquí podemos ver el llamado específico de Dios a Abraham. La palabra Abraham en ese entonces se llamaba Padre Enaltecido, pero Dios tenía un propósito con Abraham. Luego le cambia el nombre y le puso Abraham para completar el propósito que Dios tenía con Abraham. Bueno, vamos a hablar de eso después. Y dice aquí el llamado, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios lo llama y le indica abandonar todo por él. Ese es el llamado. El tener la disposición clara y perfecta de abandonar todo por Dios para ir tras el propósito para el cual Dios te llamó. Llamado y propósito. Llamado y propósito. Aquí está el propósito. Y haré de ti una nación grande. Las promesas de Dios bajo el propósito. Y haré de ti una nación grande
y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El propósito de Dios con Abraham lo llamó para esto, para hacer de él una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y mire lo que dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Lo está cubriendo, lo está guardando bajo el llamado, bajo el propósito. Dios da instrucción completa, llamado y propósito. ¿Para qué te llamo? Para que hagas esto, para que cumplas esto. Tendrás problemas, dificultades, pero yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Si leemos en el libro de Génesis el recorrido de Abraham, Dios siempre lo guardó, Dios siempre lo cuidó, Dios siempre lo protegió. Y se fue Abraham. Cuando dice se fue, es que Abraham recibió el llamado y estaba dispuesto a cumplir el propósito. Qué importante, qué interesante. Yo te pregunto, ¿estás consciente de que Dios te llamó? ¿Tienes la disposición de cumplir el propósito para el cual Dios te llamó? Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dice el apóstol Pablo, esto es conforme. La palabra conforme viene del griego zoomorfo, que significa tomar la forma de algo. Yo ya no pienso por mí, yo pienso por Dios y tomo la forma de los pensamientos de Dios y vivo para ellos, porque tengo un llamado y porque tengo un propósito. Recuerde, tengo un llamado y tengo un propósito. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces podemos ver que Abraham tuvo esta experiencia con Dios, el llamado, y de manera inmediata respondió, sí, yo voy. Abraham vivía en un lugar pagano, donde de niño estuvo acostumbrado a adorar dioses que no eran dioses. Pero hoy se encontró con un Dios verdadero, y el Dios verdadero lo llama. Y qué importante y qué interesante cómo Abraham de manera inmediata responde al llamado y va con un pensamiento claro que Dios le dijo, el propósito que Dios tenía con él: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. Esto es bien importante. El nombre de Abraham fue engrandecido hasta el día de hoy. Todo el mundo habla de Abraham, porque Abraham fue fiel con Dios. Dios atendió al llamado de Dios. Dice la Biblia, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham era amigo de Dios. Entonces Dios tenía un propósito claro y perfecto con Abraham. En el transcurso del tiempo, Abraham fue obediente. Pareciera que el propósito no se iba a cumplir porque Abraham dijo, yo no tengo hijos. Un día le reclama, Señor, pero yo no tengo hijos. Tú me llamaste, yo he respondido al llamado, pero ¿cómo cumplo el propósito final tuyo? ¿Cómo lo hago? Yo no sé, yo no puedo, estoy imposibilitado, estoy viejo y todavía no tengo hijos. Yo entiendo que tengo un llamado, pero también hay un propósito. ¿Cómo lo voy a cumplir? En Génesis 15, Abraham habla con Dios. Dios habla con Abraham y le dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. Bueno, ¿qué? Abraham tenía dinero. ¿Qué era lo que más podía querer Abraham? Un hijo. Y el deseo en el corazón que ahora latía muy fuerte de querer cumplir el propósito de Dios. Pero tenía que ser a través de un hijo. Y haré de ti una nación grande. ¿Cómo? Si no tenía prole, no tenía descendencia. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así?
que aún sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Damaseno, de Damasco, de Siria. Mire que ya había inmigración en ese tiempo. El Damaseno estaba en Israel. Era un hombre importante en la casa de Abraham. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. O sea que el Damaseno iba a quedarse con todo. ¿Y cómo cumplo mi propósito? Yo estoy en mi llamado, yo te he seguido, me fui de Ur de los Caldeos, estoy donde tú me has dicho, voy donde tú me digas, pero ¿cómo cumplo mi otra parte? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te herede. Hermanos, hay un llamado, pero en el propósito cada vez más Dios está allí para que nos ayude, para que instrumentalice todo, para que haga acercar todo lo relacionado al plan de tu propósito y se pueda cumplir. Cuando hay celo, deseo, anhelo de cumplir lo que Dios quiere que hagamos, seguro que Él va a provisionar, que Él va a hacer todo, que Él va a sacar piedra, agua de la roca, que Él va a hacer descender maná, que Él va a proveer todo y va a acercar todo aquello para que se cumpla el propósito para el cual fuiste llamado. Seguro que sí. Seguro que sí. Dios lo hará cuando hay un deseo, un anhelo de servir. Dios te va a provisionar de todos los recursos cuando hay un anhelo de servir. Dios va a acercar personas que te van a ayudar y te van a asistir cuando hay anhelo de llevar a cabo la misión y el propósito de Dios. No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Así que Dios le está explicando, porque en el transcurso, en el llamado, tenemos dudas, hay temores, enfrentamos tipos de circunstancias que nos hacen querer hacer retroceder, pero querido hermano, ni un paso para atrás. Hay un llamado y un propósito que cumplir. Mi Dios pues cumplirá su propósito en mí. No desampare las obras de tus manos. Él no te va a dejar, Él no te desamparará. Él está firme porque Él quiere que tú cumplas para lo cual tú has sido llamado. Elimina todo temor, todo miedo, toda carga, toda pesadez y aprende a confiar en Dios de manera permanente. De manera permanente. Cuando hay un llamado hay persistencia. Hay seguridad, hay certeza de quien te llamó y tú buscas los recursos necesarios para llevar a cabo la misión. Elías fue llevado. Dice la Biblia: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ya Dios había llamado a Eliseo a través de Elías. Pero Eliseo estaba compenetrado en cumplir bien el propósito de Dios. Recibió el llamado, lo tomó y lo puso por obra. No lo desestimó nunca. Estuvo cerca allí para aprender y conocer bien todo lo que necesitaba saber del ministerio de Elías. Pero más que todo, lo que quería era el poder para poder realizar todo aquello que necesitaba saber, comprender, entender, para hacer las cosas mejor que Elías. Eliseo estaba concentrado en el llamado que Dios le había hecho. No tenía temor, no tenía miedo, estaba completamente enfocado en su nuevo llamado. ¿Por qué?
porque él tenía que cumplir el propósito de Dios. Él estaba seguro, él estaba confiado que si permanecía con Elías, si andaba con Elías, él iba a poder llevar a cabo el propósito de Dios. Ahora podemos ver cómo Eliseo empieza por búsqueda personal un entrenamiento con Elías, porque él sabía el llamado. Si tú tienes un llamado, empiezas a aprender la palabra, empiezas a estudiar la palabra, empiezas a congregarte siempre. Sabes que tienes un llamado, Dios te llamó, tal vez no eres el pastor, pero tú no estás deseando ser el pastor, pero tú eres un creyente real y verdadero que quiere cumplir el llamado y el propósito de Dios en tu vida. Tal vez no eres evangelista, pero Dios tiene un llamado para tu vida específico. Tienes que buscar y descubrirlo. Hay algo que tú has sido llamado para hacer en el reino. Dios tiene un propósito para tu vida. Cuando Elías fue llamado, inmediatamente dejó todo. Eliseo dejó la yunta de bueyes, tenía trabajo, tenía una empresa, pero inmediatamente del llamado de Dios dejó la yunta de bueyes, dejó su empresa y se fue detrás de Elías. Porque Dios no llama a haraganes. Tal vez estás ocupado, tenés tu trabajo, pero tienes que servir a Dios. No te estoy diciendo que lo dejes, pero puedes servir a Dios de alguna área y cumplir el propósito para el cual Dios te llamó. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Betel significa casa de Dios. O sea que Eliseo estaba empeñado y enfocado en llevar a cabo el propósito de Dios, pero para eso tenía que aprender, tenía que conocer, necesitaba poder. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Ya sabía Eliseo. Él dijo: no se puede ir sin que yo tenga lo que necesito de él, porque quiero cumplir mi propósito. Tengo un llamado, pero ahora tengo que cumplir el propósito, llamado y propósito. Y se acercaron a Eliseo, y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante de lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Propósito y llamado. Si tú estás seguro que tienes el llamado de parte de Dios, cualquiera que sea, para lo que sea, sabes que hay un propósito, el cual hay que cumplir. Por lo tanto, debes de buscar el ser lleno de la unción, del poder del Espíritu Santo, del conocimiento, de la sabiduría, del entendimiento, para poder llevar a cabo las cosas de la manera correcta, no como tú quieras, sino como el Espíritu Santo ministre. Debemos de aprender a dejarnos ministrar por el Espíritu Santo, ser llenos de la unción, del poder del Espíritu Santo. Estar bajo la cobertura total de Dios en el camino a recorrer para cumplir tu propósito, porque si no, no hay entendimiento, no hay claridad mental, lo que hay es confusión. Pero Eliseo estaba seguro, lo que quería. Quiero una doble porción de tu espíritu. Necesito poder y unción para hacer la obra de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos. No te metas si no está el Espíritu Santo. No te metas si no hay unción, si no hay poder. Llenémonos de unción, llenémonos de poder, llenémonos de autoridad. Porque hay un propósito que cumplir, porque Dios nos llamó para cosas grandes. Y Él nos dio el poder. Jesucristo dijo en Hechos
Hechos capítulo 1, versículo, pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. Lo voy a leer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el propósito, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. Poder para sanar, poder para ministrar, poder para predicar, poder para aconsejar, poder para todo. Pero recibiréis poder, porque Dios tiene un llamado y Dios tiene un propósito. Espero que esta palabra haya sido de grande y poderosa bendición, queridos hermanos y amigos que nos han escuchado. Que la bendición total y completa de Dios sea sobre sus vidas. Se me ha terminado el tiempo. Estaremos mañana a esta misma hora y por este mismo canal. Recuerde, ha estado con usted el pastor Juan Pablo Reyes Silva, pastor de la primera iglesia evangélica y reformada aquí en Trujillo, Colón. Día tras día predicando el bendito mensaje de la palabra de Dios. Recuerda, tienes un llamado y tienes un propósito de Dios. Padre, gracias por esta palabra tan bella, tan hermosa, tan preciosa, tan santa. Delante del trono tuyo estamos, por la gracia de Cristo, por ese regalo no merecido de salvación, de vida eterna que tú nos has dado. Gracias porque nos ayudas y podemos compartir esta palabra. Bendice la vida de todos los que nos han visto, que nos han escuchado. Guárdalos, cuídalos, protégelos, bendíceles, ayúdales en todo. Provee para todo tipo de bien, suple para toda necesidad y que cada miembro del cuerpo de Cristo podamos entender que tenemos un llamado y que tenemos un propósito. Y que ese propósito debemos día tras día buscar cumplirlos, Padre, bajo el cuidado y la protección tuya. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre, Padre, es tu misericordia. A ti, Señor, sea la gloria, a ti sea el imperio, a ti sea la honra, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos. Bendice Honduras, levanta Honduras. Oramos, Señor, para que tiempos mejores venga para nuestra nación. Oramos para que podamos vivir quieta y reposadamente. Oramos para que tú puedas, Señor, completamente desarrollar esta nación, Padre, que los gobernantes puedan tener temor de Dios y que puedan buscar planes completos para el desarrollo de nuestra nación bajo la asistencia total y completa tuya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, Señor. Te bendecimos y todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, gracias por haber estado con nosotros. Que la bendición total y completa de Dios sea sobre su vida. Estaremos mañana a esta misma hora y por este mismo canal. Que Dios les bendiga. Amén y amén. Se alegrará.